Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarlos aquí nuevamente presentando o compartiendo con ustedes una presentación, la cual he titulado la, ¿Cómo potenciar la interactividad de los objetos de aprendizaje? Bien, este es el objetivo de esta presentación. Vamos a conocer y a ejemplificar cómo potenciar la interactividad de los objetos de aprendizaje multimedia. Bien, sugiero que para poder comprender esta presentación, dado que esta presentación es una segunda parte sobre una primera presentación que por ahí ya hice anteriormente, la cual titulé Interactividad de los objetos de aprendizaje. Esa fue una propuesta de criterio de interactividad de los objetos de aprendizaje multimedia sustentado en un enfoque sistémico. Aquí hay dos sitios para acceder, está el código QR o está la dirección electrónica de la red social en YouTube, ¿sí? Como video, o está también el código QR o la dirección electrónica de la red social Screenmas el HRC, donde está la presentación en formato de diapositivas. Muy bien, entonces sería interesante acceder a esa presentación previamente, sí, para que poder comprender de mejor manera esta presentación que voy a hacer. Bien, continuamos. Bueno, vamos a recordar que es un objeto de aprendizaje. Ya les he dicho anteriormente que un objeto de aprendizaje es una entidad digital. Puede ser texto, puede ser audio, video, multimedia, que contiene información o procesa información, ¿sí? Y que se utiliza con fines educativos o con una intención educativa. Y ya les había comentado también que, por ejemplo, un video en YouTube, aunque sea un video educativo por sí solo no es un objeto de aprendizaje, a menos de que un profesor o alguien en capacitación, ¿sí? Le dé una intención educativa, entonces ya adquiere la categoría de objeto de aprendizaje, ¿sí? Bueno, la interactividad multimedia también recordando en forma rápida, se conceptualiza como la condición de diálogo, como una condición de diálogo entre el usuario, que es el alumno, y el objeto de aprendizaje, es el que contiene información o procesa información. Esta condición de diálogo puede ser interactiva o no interactiva. En un término más amplio, puede tener niveles de interactividad. El nivel de interactividad podría variar según varios motivos, entre los que destacamos que es unidireccional en una dirección, bidireccional en dos direcciones o donde hay retroalimentación, ¿sí? O multidireccional en varias direcciones donde hay más de tres usuarios, ¿sí? Este es el concepto más común precisamente para destacar a la interactividad. Destaca aspectos de comunicación y de diálogo, ¿sí? Pero vamos a ver cómo se puede potenciar en otros tipos de condiciones, ¿sí? Bueno, dice, consideraciones para potenciar la interactividad de los objetos de aprendizaje. La primera es la interactividad comunicativa de un objeto de aprendizaje o también conocida como interactividad de diálogo entre un objeto de aprendizaje, ¿sí? Que ya precisamente hace rato había destacado. Pero también hay un tipo de interactividad que se llama interactividad cognitiva y metacognitiva de un objeto de aprendizaje, donde aquí hay procesos mentales, ¿sí? Que pueden ser simples o pueden ser complejos. Ahorita vamos a destacar o a explicarlos un poquito más amplio, pero también vamos a destacar un tipo de interactividad interdependiente o colaborativa de un objeto de aprendizaje. Sí, esa también es muy importante. Esa podría caber dentro de lo que es la interactividad comunicativa, pero vamos a destacarla. Sí, vamos a ampliar más ese concepto. Bueno, dice consideraciones para potenciar la interactividad de los objetos de aprendizaje. Implica, entre otras cosas, pues flujo de información que puede ser unidireccional, bidireccional o multidireccional, ¿sí? Ya habíamos comentado eso. O puede ser por retroalimentación, que puede ser al final del proceso, ¿sí? O puede ser una retroalimentación continua del proceso. Sí, si un objeto de aprendizaje me da esta opción o esta otra, pues también es parte de la interactividad, la retroalimentación. La navegabilidad es otra donde, pues a través de vínculos, hipervínculos, hipermedia puedo acceder desde el mismo objeto de aprendizaje a otros sitios o extenderme precisamente mediante otros documentos, ¿sí? Que me estén ampliando, profundizando la información, ya sea texto o audio multimedia. Tiempo de respuesta, como la capacidad de procesar información, ¿sí? O de retroalimentar también, ¿sí? Muy bien, que puede ser síncrono o asíncrona, síncrona en tiempo real o asíncrona en tiempo diferido. La toma de decisiones también, cuando se presentan un conjunto de alternativas, donde yo tengo que tomar una alternativa, ¿sí? Eso es toma de decisiones.
Bien, sobre eso precisamente se destaca en la presentación que ya les había comentado, que es una presentación anterior. Muy bien. Ahora vamos a destacar la interactividad cognitiva y metacognitiva. Dice, esta implica que mediante un diseño instruccional, la cual puede ser una secuencia e instrucciones didáctico-pedagógicas, se promuevan y desarrollen procesos mentales cognitivos, como pueden ser la atención, la memoria, la percepción, donde yo le doy un significado precisamente a las cosas, ¿sí? La inferencia, capacidad de anticiparme hacia una respuesta, la imaginación, la toma de decisiones, entre otras. Y metacognitivos que van más allá precisamente del procesamiento concreto. Esta puede ser la reflexión, los juicios, la evaluación, el pensamiento crítico, el pensamiento creativo podría ser otra, la solución de problemas, ¿sí? Esos son procesos mentales metacognitivos, más allá del precisamente del procesamiento de la información. Muy bien. Entonces, de esta manera también podemos potenciar en la interactividad mediante el diseño instruccional. Bueno, la otra que vamos a destacar también es la interactividad interdependiente o colaborativa. Esta cabe dentro de lo que es una interactividad de comunicación o de diálogo, pero sí vamos a ampliarla porque esta implica contextualizar, o sea, implica llevar el objeto de aprendizaje hacia un contexto de ambientes de aprendizaje, colaborativo sobre todo, que impliquen el uso sobre todo el uso de plataformas virtuales ahora muy usadas. Sí, de estas plataformas se utilizan para la socialización y la gestión del aprendizaje, como puede ser un blog, una bitácora, ¿verdad? Sí, como Blogger, un Learner System Management o un sistema de gestión de aprendizaje, ¿sí? Las redes sociales, etcétera. Y aquí tenemos una gran cantidad de este tipo de aplicaciones o de plataformas de gestión del aprendizaje que precisamente si yo coloco un objeto de aprendizaje en ese tipo de contexto, pues puedo llevarlo a una interactividad de tipo interdependiente o colaborativa, ¿sí? Que puede ser síncrona en tiempo real, como Zoom, cuando hacemos una videoconferencia donde todos están presentes y participando, interactuando, ¿sí? En el tiempo, ¿sí? O puede ser, por ejemplo, mediante otro como Google Classroom, que podría ser interactuar, pero de forma diferida, ¿sí? Muy bien, o Moodle también, Blackboard también. Bueno, y hay una gran cantidad, yo aquí presento algunos, sí, de los que yo he trabajado, pero hay muchos más. Muy bien. Miren, ahora vamos a ver un ejemplo precisamente que destaca este tipo de interactividad. Un ejemplo el cual yo he trabajado durante ya muchos años, puedo decir que ya de más de 20 años, sí. Y es este precisamente. Es el ejemplo de un cuento que está en formato de texto plano en el cual lo potenciamos o poco a poco fue evolucionando su interactividad. Sí, voy a comentar un poquito de este cuento. Este cuento se titula El cuento de la Asamblea de los Números Naturales y un poquito de historia. Este cuento yo lo redacté apoyándome en otro tipo de cuento en el cual yo hice pues una analogía, pero originalmente se llamaba ese cuento la Asamblea de la Carpintería. Y yo quería presentar a los alumnos de nivel secundaria, incluso preparatoria, en el primer semestre, lo que eran los números naturales y sus propiedades y características, ¿sí? Dije, bueno, vamos a atraparlo mediante un cuento. Un cuento ahí te va describiendo, te va contando una historia y aparte estoy presentando conceptos, ¿sí? Y bueno, y ese es de autoría de su servidor y se titula El cuento de la Asamblea de los Números Naturales. Miren, voy a acceder, este cuento yo lo presentaba en clases presenciales o en sistemas presenciales o áulicos, sí, sí, en formato de papel. Y era un objeto de aprendizaje, sí. Miren, se lo voy a mostrar, ya después lo dispuse en línea. Aquí está, lo puse en la red social, escribimos el share, aquí está. Aquí estoy precisamente en el cuento, en la red social. Y bueno, era de la materia de álgebra. Para el caso en preparatoria sí lo presenté, pero también lo presenté en secundaria. Había implícitamente un objetivo, el diseño instruccional había un objetivo, el cual yo se los decía, ¿sí? Y luego ya venía el cuento en sí, se venía relatando ese cuento, ¿sí? Los alumnos hacían la lectura, ya sea en individual o en equipo. Luego, ya después, al término de la lectura, se contestaba de manera individual o de manera en grupos de trabajo
pues algunas preguntas que destacaban sobre el contenido de la lectura. Por ejemplo, el primero era, ¿qué mensaje te deja esta lectura? Sí, era más bien de opinión. Y luego ya después preguntas que tienen que ver con el procesamiento de la información. Sí, qué son los números naturales, a qué se le llama número impar y par, qué es un número primo, etcétera. Posteriormente los llevaba hacia otro tipo de preguntas que iban más allá de la cognición, o sea, ya eran preguntas metacognitivas. Por ejemplo, ¿por qué es importante que aprendas a trabajar en equipo? Esta es una pregunta metacognitiva que te lleva precisamente a la reflexión, más allá de lo que dice el cuento, ¿verdad? Sí. Dice, por ejemplo, considerar que la competencia de trabajar en equipo puede ser muy valorada en las empresas, también es una pregunta metacognitiva, más allá de lo que te dice el cuento. Sí. Muy bien, y así era un simple documento en una sola hoja en tamaño carta en formato impreso. Bueno, ya lo dispusimos posteriormente en la red social Stream Share para que estuviera en línea. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Que este cuento fue muy difundido, mucha gente accedió a ella, mucha gente me pedía el cuento, incluso me escribieron a mi correo electrónico, que si podía mandarles el archivo, etcétera, porque a veces no lo pueden descargar. Y bueno, fue un cuento que fue muy utilizado, incluso sigue siendo muy utilizado. Tiene muchísimas vistas, miles de vistas, ¿sí? En varias redes sociales. Una de ellas es Escribir Feleche, ¿verdad? Muy bien. Entonces, ese cuento, lo cerramos, fue alguien, una maestra, yo soy del país México, fíjense, una maestra en España, pues lo vio. Esas son las bondades precisamente de cuando dispones esa lectura o ese objeto de aprendizaje, los pones en línea. Pues le gustó para sus clases a nivel bachillerato. Y ella pues trabaja blogs, mediante blogs, ¿sí? Y bueno, puso a trabajar a los alumnos con este objeto de aprendizaje y pues lo puso en un foro de expresión para que se expusieran los alumnos ahí en el foro. Y bueno, y fue muy interesante porque ya lo llevas a este cuento a un nivel de interactividad muy superior, ¿sí? Deja de ser un solo texto plano, los pones en un contexto en línea, ¿sí? Donde pueden interactuar varios alumnos. Miren, vamos a acceder, yo aquí puse nada más copia de las pantallas, pero vamos a acceder, esta sería la dirección electrónica, y aquí está el cuento precisamente. Aquí está, es el blog de la maestra, y bueno, pues estoy batallando con el mouse, pero bueno, aquí está. Y ya, pues los puso a leer, los puso a analizar, utilizó algunas de las preguntas que yo por ahí planteé, ¿sí? Tanto cognitivas como metacognitivas. Le dio el crédito al autor del cuento, en este caso su servidor, ¿sí? Eso me gustó mucho porque, pues, la idea de cuando uno comparte un objeto de aprendizaje, sobre todo en línea, pues es que lo usen, ¿sí? Sí, para eso es, pero también que se le dé el crédito a quien fue el autor, ¿verdad? Y bueno, y aquí están, yo me fijé, estuve analizando precisamente cómo los alumnos de ella contestaban y ella también cómo tenía interacción con ellos por las respuestas que ponían o que exponían, ¿sí? Y todavía ahí les decía, en clase lo vamos a ver, ¿sí? Porque había algunos detalles que todavía no quedan comprendidos del todo, ¿sí? Incluso yo después me enteré. Sí, y pues yo la felicité aquí, le digo, hola, maestra Irene, soy el maestro Javier Solino, yo el autor y autor de la adaptación de la lectura de la Asamblea de los Números Naturales. O sea, me presenté con ella. Y bueno, y pues eso es precisamente un ejemplo de cómo podemos potenciar la interactividad, llevarlo a otro nivel de un solo texto plano, una dirección, llevarlo precisamente a un nivel de interacción multidireccional, interdependiente, colaborativo y que también incluye procesos mentales tanto cognitivos como metacognitivos, ¿sí? Muy bien, vamos a cerrarle aquí, bajar esto, porque lo cerramos, ok. Volvemos otra vez a la presentación. A ver, aquí. Ok, ahí está. Miren, este mismo cuento, como fue muy utilizado, pues yo después tuve la idea de crear un canal
aquí en YouTube, el cual es donde estoy compartiendo estos tipos de documentos ahora ya en formato de video. Se llama el canal de didáctica de las matemáticas y la ciencia. Y ese cuento que yo tuve la idea de presentarlo en formato de papel, después en formato digital, pues lo llevamos precisamente a un formato precisamente de ya animado, ¿sí? No una animación muy completa, pero sí con ilustrado y con cierta animación. Sí, no soy un experto en lo que es animación multimedia, pero bueno, ahí pusimos algunos elementos de animación, ¿sí? Incluso de una interactividad ya más que tiene que ver con precisión, ¿sí? Con lo que es la navegabilidad. Aquí lo podemos ver al lado, ¿verdad? Muy bien. Y más, podemos acceder. Y aquí está el cuento. Incluso me apoyé con alguien. Vamos a dejar que pase el comercial, ¿verdad? Aquí está, empieza, fíjense, aquí empieza precisamente y tiene audio, o sea. La asamblea de los números naturales, que a continuación se va a presentar. Muy bien, entonces de esa manera pues se lleva a otro nivel, ya donde implica la creatividad también, ¿verdad? Muy bien. Bueno, otra cosa que ya últimamente por la inteligencia artificial, pues también este cuento se puede seguir potenciando, ¿sí? Para mí ha sido sorprendente interactuar con inteligencia artificial, sobre todo con lo que es chat GPT o chat GPT, ¿sí? Y este cuento pues lo llevé a otro nivel, fíjese, por ejemplo, yo hice un diálogo con chat GPT, ¿sí? Aquí te podemos ver ese diálogo en esta dirección electrónica y básicamente pues le solicito que genere otras preguntas, ¿sí? O sea, lo que quiero es precisamente incrementar lo que es la interactividad pues de modo cognitivo o metacognitivo, ¿sí? Le solicito que genere otra versión con el mismo título. Vamos a ver, o sea, que se puede generar otra versión, ¿verdad? Que es una de las cosas que yo le puedo pedir, solicitar a los alumnos también. Incluso le pido que solicite que genere una segunda parte del cuento y lo hace. O le pido que liste y explique las estrategias que potenciarán la interactividad como método de aprendizaje. Y bueno, es interesante todas las sugerencias que me hace ChatGPT para poder incrementar la interactividad en los tres modos que dijimos ahorita. Sí, el modo de comunicación, cognitivo, metacognitivo, o el de colaboración o interdependiente, sí. Fíjense, incluso aquí están algunas actividades, por ejemplo, ya concretas, como preguntas interactivas, actividades de escritura creativa, enlaces a recursos adicionales, elementos multimedia, juegos, desafíos, foros de discusión, espacios de comentarios. Muy parecido a lo que hace rato presenté, ¿verdad? Muy bien. Y aquí puedo acceder precisamente a este diálogo para que ustedes lo analicen, ¿sí? Este es precisamente un documento, ya el documento en ChatGPT. Y aquí me habla del cuento, sí. Primeramente yo lo copié, lo pegué y luego ya empecé a hacer el análisis, me generó más preguntas que me explicara incluso qué es lo que entendía. Y es muy interesante porque es muy parecido a lo que contestaban los alumnos o lo que yo suponía que podían contestar, ¿verdad? Muy bien. Bueno, estas son las referencias informáticas que le dan sustento a esta presentación. Sí, sí les sugiero esta referencia que se llama Estrategias para favorecer el desarrollo de la interactividad cognitiva en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje. Dado que es una parte de la interactividad que casi no se comenta, se da mucho a lo que es la interactividad comunicativa o de diálogo, ¿sí? Y esta parte, lo que es la parte de interactividad que implica procesos mentales como cognitivos o metacognitivos, pues no se destacan, pero en este documento sí se destacan, que es algo de los que yo quiero que también se analice, ¿sí? Muy bien, y bueno, aquí está otro, precisamente el anterior documento que yo ya había presentado, criterios de la interactividad de los objetos de aprendizaje, ¿sí? En la caja de descripción de este video tú puedes acceder a esta presentación, descargarla, ¿sí? Y acceder precisamente a todas estas direcciones electrónicas que están aquí. Muy bien. Bueno, me despido de ustedes, no sin antes agradecer su atención y pues nos vemos en un siguiente video. Muchas gracias, hasta luego.